quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2. Vamos a considerar juntos ahora el tema que tiene que ver con reacciones al nacimiento de Jesús. Recuerda que estos miércoles hemos estado mirando en la natividad, el nacimiento, desde la perspectiva del escritor Lucas. Lucas, con su experiencia de médico, con su capacidad de análisis, se dice que su escrito, tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos, son unos libros escritos con alta calidad literaria. En otras palabras, son considerados como documentos históricos con mucha alta calidad, ya que Doctor Lucas nos permite concentrarnos en el ambiente histórico del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Su evangelio es trazado con investigación, con búsqueda, con testimonio, con lecturas. Él argumentó su propuesta y él quiso poner en orden a priori, pero en orden también para su persona, pero también en un orden lógico a su receptor, Festo, excelentísimo, y también vemos que el doctor Lucas escribe con gran maestría Teófilo, este escrito con gran maestría para enseñarle, instruirle acerca de las verdades del Evangelio. Y hoy llegamos al capítulo 2. A medida que vamos avanzando, vamos a ir leyendo estos versículos y vemos acá reacciones que hay al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como compartíamos el día domingo, es extraño, pero a Dios le plació dar su anuncio de que ya había llegado el momento, que la eternidad se convierte en tiempo. Dios lo compartió no a los líderes religiosos de la nación de Israel, los fariseos, los escribas, los saduceos, los sacerdotes o sumos sacerdotes en el templo en Jerusalén. A Dios le place dar a conocer su mensaje sencillamente a humildes pastores. Estamos acá frente al nacimiento más importante de toda la historia humana, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuyo nacimiento traería cambios históricos para los seres humanos y sería el cumplimiento de la eternidad hacia la eternidad. Consideremos el pasaje de Lucas capítulo 2, los primeros 20 versículos, y veamos algunas reacciones frente al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Al mirar los versos 1 al 5 podemos ver el contexto, cómo el escritor nos establece, Lucas establece los acontecimientos. Y vemos acá los acontecimientos asombrosos. Si tú miras con Lucas capítulo 2, en verso 1 verás cómo vemos el cumplimiento de la profecía y el camino hacia Belén. Recuerdas que Miqueas capítulo 5, verso 2 profetizaba que el Mesías nacería en un punto determinado de la nación de Israel. Dice el verso 1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este edicto es una dogma, es decir, que es un mandato, es una orden de autoridad militar. Vemos acá el edicto humano, pero también debemos observar el decreto divino. ¿Por qué el decreto divino? Porque Dios ya había establecido de eternidad hacia eternidad el punto específico donde nacería nuestro Señor Jesucristo. Vemos a José y María camino hacia este sector, hacia Jerusalén. Dice el verso 2, este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Vemos acá que se cumple no solamente el edicto humano, sino que el decreto divino, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Observa el verso 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, estoy leyendo verso 4, que se llama Belén por cuanto era de la casa y familia de David. Como José era descendiente de la casa de David, tuvo que viajar desde Galilea hacia Belén. Los documentos arqueológicos nos han demostrado que la orden siempre era de volver a su lugar de origen para el censo, para saber el número de población. Es interesante notar que habla de ciudad que se llama Belén. Ya les he dicho que el término Belén significa
casa del pan, y precisamente en la casa del pan nacería aquel que vino del cielo como el pan que vino o que descendió del cielo. Juan capítulo 6, versículo 51. Observa el verso 6 y 7, la criatura en el pesebre. Hemos visto cómo Dios va cumpliendo la profecía, los acontecimientos asombrosos, el camino a Belén. Observa ahora la criatura en el pesebre. Verso 6. Y aconteció que estando ellos allí, José y María, se cumplieron los días de su alumbramiento. Es decir, ya está a punto de dar a luz. Es el cumplimiento histórico de las profecías del Antiguo Testamento. Ahora María comienza con sus contracciones y no parará hasta dar a luz a su hijo primogénito. Observa lo que dice el verso 7. Y dio a luz a su hijo primogénito. Implica el término primogénito, implica que tuvo más hijos. De hecho, si tú lees en Mateo capítulo 13, verso 55, leerás lo siguiente. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón, hijo de Judas? No es bíblica la perpetuidad virginal de María. No existe eso en las Escrituras. De hecho, en Mateo capítulo 1, verso 25, dice claramente que José no conoció a María. Y el término conocer en Mateo 1, 25 significa intimidad sexual, que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Verso 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Que el niño estuviera envuelto en pañales era importante, pues de esta manera reconocerían los pastores el pequeñito que había nacido, si lo miras ahí en versículo 12. Puedes pensar en este detalle: al que sustentó el universo, el glorioso universo, el creador del cielo y la tierra, nace como una criatura que necesita ser protegida, que necesita ser cuidada por una madre. En este caso, el gran privilegio fue para María. Y lo acostó en un pesebre, una artesa, una batea, lugar donde comían los animales, era hecha de madera o de piedra, que servía para dar de sustento a los animales. Ahora, no estamos seguros si Jesús nace en un establo o se encuentra en alguna especie de caverna. Dada la orden, había mucha población flotante en Jerusalén, y las posadas, los albergues, los lugares donde ellos podían pasar la noche, o aún también familiares del propio José, no tenían lugar en condiciones para que esta muchachita, ya a punto de dar a luz, pudiese estar tranquilamente. Y lo acostó en un pesebre. Lo envolvió en pañales. No hay detalles en los evangelios si hubo una mujer que le ayudó, una partera, si hubo alguien que la acompañó, si estaba José con ella. No sabemos estos detalles. Lo único que vemos acá, que sola esta muchacha, esta mujer, ya ahora María, lo envolvió a su pequeñito en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Mucha gente había acudido a Belén y por lo tanto María y José no tuvieron lugar. Esta expresión es tan conmovedora porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta expresión es tan conmovedora que uno de nuestros mejores himnos antiguos expresan con emoción esta verdad. ¿Recuerdas ese himno? Tú dejaste tu trono por mí. Leo la primera estrofa. Tú dejaste tu trono y corona por mí, a venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón. En pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. No había lugar. Podemos culpar mucho al hostelero o a quien sea de por qué no dar lugar. No eran aquellos albergues, aquellas posadas, no eran un lugar confortable para que una muchacha que estuviese a punto de dar a luz estuviese en medio de tanta gente o de tantos hombres. Veamos ahora el asombro de los pastores. Mientras este cuadro, María está dando a luz en un lugar, ya sea en un establo, en un pesebre, dando a luz, y toma a su niño, lo envuelve, lo acuesta en un pesebre, el milagro de los milagros, la eternidad convertida en
tiempo esto ocurre y hay un completo silencio en la humanidad, salvo que, versos 8 y 9, veamos ahora el asombro de los pastores. El anuncio del cumplimiento del tiempo de Dios no fue dado, como decía, a los líderes religiosos, sino específicamente a pastores. Dice el verso 8 lo siguiente: había pastores en la misma región, es decir, en el mismo lugar allá en Belén, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ellos estaban a la luz de una fogata cuidando a las ovejas, posiblemente son los proveedores de las ovejitas, de los corderos, de los animales, del sacrificio en el templo. Dice el verso 9, y aquí se le presentó un ángel del Señor. Hacíamos mención de esto el domingo, es Gabriel, el mensajero de Dios. La reacción es normal y tuvieron gran temor, verso 10. Pero el ángel les dijo: no temáis. ¿Por qué no deben temer? Porque tienen el privilegio de oír la historia más maravillosa que hay, la historia que todo hombre debe conocer, la historia que toda la humanidad debe conocer, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí os doy nuevas de gran gozo, y el término nuevas significa les doy nuevas del Evangelio, les traigo el Evangelio que producirá gozo. ¿Por qué gozo? Porque fue el deseado de la nación de Israel, fue la gran esperanza, fue la gran profecía, fue la gran proclama, la profecía, las que fueron anunciadas desde el Antiguo Testamento, hoy se ha cumplido en este momento en la historia humana, que será para todo el pueblo, primer lugar para la nación de Israel, porque a ellos fue dado primero la promesa. El Mesías era de la familia de Judá, de la familia de David, de la nación de Israel, de un pueblo específico. Primero es a la nación de Israel, que será para todo el pueblo y consecuentemente para tu vida y también mi vida. Verso 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Tenemos, si puedes profundizar, si quieres profundizar, recuerda el sermón del domingo, lo puedes visitar ahí en el canal de YouTube de nuestra iglesia ICDG Australia o Facebook, y prestar atención al bosquejo que dimos del verso 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y dice el verso 13, el ángel cerrando, y vemos acá el asombro de los pastores: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Vemos acá dos señales distintivas para que ellos sepan exactamente quién es Jesús, el Rey que ha nacido, ya que el ángel le dice a ellos: miren, se ha cumplido, el que nace es el Salvador, el único Salvador, el Cristo, el ungido, el Señor de todos. Observa ahora la alabanza de los ángeles y vemos esta reacción. Vemos el acontecimiento asombroso, vemos el asombro de los pastores, vemos ahora la alabanza de los ángeles. Si bien es cierto, en teología o en angelología se cuestiona, si los ángeles cantan o no cantan, aquí encontramos una gran proclama de alabanza. Presta atención, observa el verso 13, la presencia de más ángeles, y repentinamente, primero es el mensajero, posiblemente es Gabriel, da el mensaje, se ha cumplido, ha nacido, trae gozo, alabanza a Dios, y ahora repentinamente, de un momento a otro, Dios abre el cielo y deja ver, o se materializan estos seres espirituales, y el texto dice: apareció con el ángel, con Gabriel, una multitud de huestes celestiales. Lucas lo describe en términos militares: multitud, gran gentío, gran número, todo el entusiasmo, hasta entonces retenido en el cielo, estalla en una gran alabanza, porque el texto dice que apareció con él el ángel y una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios, que daban gracias a Dios, que proclamaban a Dios, que proclamaron la gloria del Señor, que alababan a Dios y decían. ¿Y cuál es la proclama? Primero es la presentación de los ángeles, verso 14, la proclama, ¿cuál es? Esta proclama se ha convertido en base de inspiración a los compositores durante 2000 años de historia del cristianismo. Esta proclama es conocida como la Gloria in excelsis Deo, que tiene que ver con gloria a Dios en las alturas. Sin duda alguna, la vida, el ministerio de este bebé traería gloria a Dios, y todo lo que él haría sería para la gloria y alabanza de Dios, en especial en el cumplimiento del plan de salvación. Y en la tierra, si bien es cierto, esa criatura traería gloria a Dios, cumpliría el propósito de Dios, satisfacería las demandas de Dios de su ira por el pecador, y en la tierra, en los hombres, buena voluntad para con los hombres, es mejor dicho, hombres en los que Dios se agrada,
¿Por qué se agrada? Porque reconocen la gloria de Dios, reconocen esa criatura, reconocen a Jesucristo, como se ha dicho, como el Salvador personal, y el resultado en sus vidas sería la paz. ¿Cuál fue el proceder de los pastores? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Imagínate el gran cuadro, la gran presentación, el gran cántico o la gran proclama de los ángeles. Gloria a Dios en las alturas. ¿Qué es cómo debe haber sonado esa declaración, esa alabanza de los ángeles? ¿Cuál fue la reacción de los pastores? Observa conmigo el verso 15. El verso 15, ¿qué fue lo que ellos hicieron? ¿Qué hicieron estos pastores después de recibir ese glorioso mensaje? Ahora, me llama mucho la atención y hago un cuadro de comparación. Aparece el ángel, porque el texto dice que el ángel, el mensajero del Señor apareció, mostrando, dice el verso 9, y aquí la presencia de un ángel del Señor y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor. Es decir, es evidente que es una obra de Dios, es evidente que es un mensajero de Dios, está comunicando la gloria de Dios. Pero ese es el cuadro del mensaje, pero del Mesías, del niño. Es un cuadro completamente diferente. Lo veremos, un cuadro de humildad, un cuadro de poca pompa, de poca gloria. Pero quien estaban haciendo era el Hijo de Dios. Vemos la alabanza, observa conmigo el proceder de los pastores. Los pastores, en primer lugar, creen a la revelación de estos mensajeros. Verso 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, es decir, los ángeles cumplieron su misión y luego de cumplir su misión volvieron al lugar de su habitación. Las escrituras describen a los ángeles como espíritus ministradores, como mensajeros, seres fieles que están al servicio del mandato del Señor. Es enviado, ellos aparecen, dan su proclama, trae el mensaje, el ángel, y luego vuelve al cielo. Los ángeles cumplieron su misión y volvieron al lugar de su habitación. Desde ese punto en adelante y en esta dispensación, ellos sencillamente son espectadores de la gracia del Señor. Nos observan a ti y a mí, a la iglesia, ya que la iglesia comunica la multiforme sabiduría de Dios a los ángeles. Ellos son solamente en este periodo de la historia espectadores de la gracia del Señor. Dice el texto que sucedió que cuando los ángeles se fueron, verso 15, de ellos al cielo, los pastores se dijeron, observa, unos a otros, comenzaron a comentar. ¿Y qué dijeron? Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Reconocen la verdad de Dios, reconocen la palabra de Dios, reconocen que es Dios hablándoles y ellos quieren ir, ellos quieren visitar, ellos quieren adorar, ellos quieren observar. Los humildes pastores, escúchame bien, creyeron al mensaje y acudieron a prisa a Belén a visitar al niño. Verso 16. Vinieron pues apresuradamente, me encanta, sin demora, vienen a Cristo. Gran ejemplo de obediencia al escuchar la voz del mensaje de Dios. ¿Cuántas veces oímos la palabra de Dios y vemos acá estos humildes pastores que ellos corren para obedecer a Dios? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es mi actitud? Cada vez que oímos la palabra de Dios o sencillamente estamos acostumbrados a escuchar la enseñanza bíblica. Sin demora vienen a Cristo. Gran ejemplo de obediencia al escuchar la voz de Dios o la voz del mensajero de Dios. Cuando oímos la voz de Dios debemos correr para obedecer, ya que en la obediencia estará siempre la bendición y la ganancia. Observe lo que dice el texto. Vinieron pues apresuradamente, fueron a Belén, buscaron en algún lugar y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. El término, el verbo hallar, indica que ellos buscaron diligentemente, lo encontraron, lo hallaron después de buscarlo. No fue fácil, ellos no tienen una estrella como tienen los grandes personajes que vienen del oriente. Ellos no tienen nada salvo dos señales, la envoltura del niño y también lo hallarán acostado en un pesebre. Son las únicas dos señales. Reconocen al niño por las dos señales que habían recibido y al niño acostado, dice el evangelista Lucas, en un pesebre. Los sabios tuvieron la estrella que los guiaba. Mateo capítulo 12 encontramos ese relato. Recuerdo
Cuando me convertí y llegué a Cristo, participé, fue mi primera obra de participación en la iglesia. Era una iglesia grande de 500 miembros y me tocó ser uno de estos personajes, de estos magos del Oriente. Y recuerdo que mi texto fue, porque su estrella hemos visto en el Oriente y hemos venido a adorarle. Esa era mi participación. Vemos acá que estos pastores no tienen nada de señales. ¿Qué señales necesita el hombre hoy para creer en Cristo? Lo único que le dijeron los mensajeros: encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Qué señales necesita hoy el hombre para creer en Cristo? ¿Qué señales necesitas tú para obedecer la palabra de Dios? ¿Qué señales necesita nuestra iglesia? ¿Qué señales necesita el pueblo cristiano para obedecer la palabra de Dios? Hoy tenemos la señal profética cumplida. Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué contraste más grande? El esplendor del ángel del ejército del ángel de los ejércitos celestiales y la humilde condición de Jesús el Salvador. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo viene en humildad, viene para sentarse en ese humilde hijo de asna, en ese humilde becerrito, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Sentado en un pollino es la palabra que buscaba. Sentado en ese pequeño burrito en completa humildad. La segunda vez que Él venga a esta tierra, vendrá en completa gloria. Observa ahora, hemos visto la reacción, el proceder de los pastores. En primer lugar, los pastores creen. En segundo lugar, los pastores comparten. Verso 17. Y al verlo, fijaron sus ojos, reconocieron exactamente como nos dijo el ángel y dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Qué se les dijo acerca del niño? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el Salvador que es Cristo, el Señor, el único medio de salvación y el cumplimiento de las profecías. Y ellos, estos simples pastores, comienzan a compartir, comienzan a declararlo. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Esta es una sola palabra que significa, dieron a conocer, contar por todas partes, dar a conocer, una sola palabra que significa comunicar claramente lo que ellos habían recibido. De esta forma ellos se convierten, escúcheme bien, en los primeros embajadores humanos del Evangelio. No fueron los eruditos de la ley de Dios. Los escribas sabían el lugar, los fariseos sabían el lugar, los sacerdotes sabían el lugar, pero ellos no proclamaron este mensaje, sino humildes pastores. No fueron los estudiosos de la ley, sino humildes pastores. Hoy nosotros, al igual que ellos, somos también embajadores y en cierta forma lo vil y menospreciable escogió Dios para avergonzar a los sabios. Es por eso que Pablo dice en 2 a los Corintios, en el capítulo 5, verso 20, lo siguiente: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Tenemos un mensaje que proclamar y en estas fechas tenemos una gran oportunidad de dar testimonio del cumplimiento de la profecía en Cristo Jesús. Observa el verso 18. Mira la reacción de ellos. Todos los que oyeron, los que estaban ahí, no sé cuántos son ahora, no sé quiénes son, se maravillaron de lo que los pastores les decían. ¿Qué les habían dicho los pastores? La aparición de los ángeles, pero el mensaje específico, el cumplimiento de la profecía. Esto no es sorprendente. Si pensamos todos los acontecimientos maravillosos, un edicto imperial, un mensaje angélico, una instrucción divina acerca de un bebé acostado en un pesebre y un niño en un establo. Fue Charles Wesley quien escribió lo siguiente, pensando en nuestro oíd un son en alta esfera. ¿Recuerdas ese himno? Fue Charles Wesley quien escribió este cántico basado en este testimonio en verso 18 de Lucas capítulo 20. ¿Qué hacen los pastores? ¿Cuál fue el proceder de los pastores? Los pastores creen, los pastores comparten y observa el verso 20. Me gusta. Y los pastores celebran. ¿Qué celebraron?
el cumplimiento del tiempo. ¿Qué celebraron? El nacimiento del Mesías. ¿Qué celebraron? ¿Qué alabaron? No solamente los ángeles alaban, sino que ellos también van alabando a Dios. Observa el verso 20. Y volvieron los pastores, deben continuar con sus responsabilidades, pero ahora lo hacen con un gozo, con una fiesta en su corazón. Dice el texto, verso 20, y volvieron los pastores y glorificando y alabando a Dios. Creo, mis queridos, que todo el año, los 365 días del año, son días especiales para con gozo glorificar a Dios por el nacimiento, vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ellos glorificaban a Dios, ellos alababan a Dios. Para estos pastores no fue un shock el ver al Rey del universo nacer en la más grande pobreza. Ellos en sus corazones y en sus labios manifestaban adoración, alabanza, alegría a Dios. No cuestionaron que el Rey naciese en esas condiciones, no cuestionaron que esa humildad en esa pequeña criatura, sino que sencillamente por sobre su lógica, por sobre su razonar, ellos sencillamente creyeron, obedecieron la palabra de Dios y consecuentemente glorificaban y alababan a Dios. Esta ha de ser la actitud de todos aquellos que han conocido verdaderamente al Hijo de Dios. El pueblo de Dios debe ser un pueblo alegre. El pueblo de Dios debe ser un pueblo gozoso. El pueblo de Dios debe ser un pueblo que glorifica a Dios. El pueblo de Dios debe ser un pueblo que alaba a Dios. Yo me alegré con los que me decían, Salmo 112:1, a la casa de Jehová iremos. El Salmo 32, verso 11 dice, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Salmo 97:12 dice, alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Pablo escribe en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. Así que mis queridos, próxima vez que nos reunamos para adorar al Señor, recuerda que debe haber gozo, debe haber alegría, debe haber gloria a Dios, debe haber alabanza a Dios, un pueblo agradecido por las maravillas de Dios en su vida, por la eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Los pastores, al igual que los ángeles, alabaron y glorificaron a Dios y llenos de contentamiento regresaron a sus labores. ¿No debiese ser eso la experiencia dominical? Cada vez que nos reunimos ante la presencia del Señor, cuando se hace una santa convocación, cuando la iglesia local debe reunirse para adorar al Señor, porque ese es su lugar y a Dios le ha placido darnos un punto específico en esta tierra donde reunirnos para adorar la presencia del Señor con gozo y alegría y regresar a nuestras casas gozosos de haber oído la palabra de Dios. Reacciones al nacimiento de Jesús. Hemos visto el acontecimiento asombroso, versos 1 al 7. Hemos visto el asombro de los pastores, versos 8 y 9. Hemos visto la alabanza de los ángeles, versos 13 al 14. Hemos visto el proceder de los pastores, versos 15 al 20. Quiero que observes conmigo, versos 15 al 19, la admiración de María. La admiración de María. Mientras que los ángeles alaban, los pastores proceden en obediencia, responden en obediencia. Observa la admiración de María. Los pastores creen, verso 15 al 16, los pastores comparten y vemos ahora la reacción de María, pero María, verso 19. Ella tiene una comprensión más profunda de lo que estaba pasando. Conoce la profecía. Sabe lo que profetizó Isaías, que una virgen, sabe que ella es elegida. Ella halló gracia ante los ojos de Dios, reconoce su humildad y su incapacidad, pero ella se dispone a ser la sierva del Señor. Ella conoce lo que está pasando. De todas las mujeres de Israel, ella había sido la elegida. Eso fue lo que el ángel le dijo. Observa el verso 19. Guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Guardarlas significa las puso en la memoria activa, en su mente, para no olvidarlas. Guardar también tiene que ver con obediencia, tiene que mantener siempre en la mente. Guardaba todas estas cosas, agrega, meditándolas en su corazón. ¿Qué habrá meditado? ¿Cuáles son sus conclusiones? Comenzando con el anuncio del ángel Gabriel.
las palabras de Elizabeth y Zacarías. Y ahora el cumplimiento de lo que el ángel prometió por último a lo que los pastores le dijeron. De veras tenía muchas cosas que meditar y guardar en su corazón. Nunca podría esta mujer olvidarla. Es pues Lucas. ¿Cómo es que Lucas sabe precisamente este cuadro, lo que María estaba haciendo? Lo más seguro es que Lucas tuvo la oportunidad de entrevistar a María y preguntarle sobre su impresión, qué fue lo que ocurrió, y estas fueron sus palabras. Guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Estas verdades que eran tan importantes para María, también lo son para todo el mundo, y para recordarlas es necesario que nosotros también las meditemos, ¿sabes?, en nuestro corazón. Muchos oyen las bellas palabras de vida, muchos oyen el mensaje, muchos oyen la historia, muchos conocen la historia de Belén, conocen parte de la palabra de Dios, pero una cosa es oírlas, pero otra cosa es guardarlas en el corazón. Pero recuerda que el diablo viene muy pronto. Y dice Lucas capítulo 8, verso 12, que quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Cuántos oyen el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros, puede ser tu caso, que tal vez eres muy fiel, nos acompaña semana a semana en nuestros servicios virtuales, pero la pregunta es, ¿hasta qué punto realmente llena tu mente y tu corazón la palabra de Dios? ¿Hasta qué punto estás obedeciendo la palabra de Dios? ¿Hay algo que Dios te está mostrando que te dice, guárdalo, obedécelo, cambia o arrepiéntete? Tenemos un lindo cuadro de esta mujer que guardaba en su corazón la palabra de Dios. Permíteme terminar en reflexión final. 3 lecciones importantes que quiero considerar. La primera de ellas tiene que ver con el cuadro importante. Debemos aprender, escúchame bien, a creer al mensaje de Dios. Debemos aprender a creer al mensaje de Dios. Segundo lugar, debemos aprender a celebrar el mensaje que recibimos. Debemos creer al mensaje de Dios. Cada vez que se oye la palabra de Dios, usted debe ser una persona crédula. Ejercer fe, creer que Dios le está hablando, que es el mensaje de Dios. Debemos aprender a celebrar el mensaje que recibe, gozarnos, porque Dios nos ha hablado, el Dios del cielo. Toma labios humanos, toma instrumentos imperfectos como nosotros, varas torcidas, piedras, pero Dios utiliza nuestras vidas para llevar el mensaje a tu vida, a mi vida, y debemos aprender a compartir el mensaje que recibimos como lo hicieron estos pastores. Alabado sea el nombre del Señor. Reacciones al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál será tu parte? ¿Aprenderás a creer al mensaje? ¿Aprenderás a celebrar el mensaje? ¿Aprenderás a cumplir el mensaje? ¿Aprenderás a compartir el mensaje? Dios añada su bendición al estudio de su palabra. Bendito Padre Celestial, ¿cómo no agradecerte por ver este cuadro tan precioso? Nuestro amante Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, naciendo en el anonimato, en la humildad más grande, en un pesebre, tal vez una cueva, un establo, tal vez rodeado de animales. Al calor de estos animales nace el Rey de Reyes, el Salvador del mundo, para darnos un cuadro de humildad que vino para servir, para suplir, buscar y salvar lo que se había perdido. Te pido, buen Señor, que al reflexionar en lo que hemos considerado y anticiparnos a una cena, a una celebración, a un almuerzo con la familia, a una cena con la familia, podamos recordar la bella historia de Jesús y de su gloria, que Él nació en esta tierra para dar su vida por nosotros. Recibe tú la gloria, Señor, y que podamos reaccionar siempre positivamente, creyendo, cumpliendo, compartiendo, Señor, celebrando el mensaje que tú hablas a nuestras vidas. Añade tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.